Bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo hoy. Hoy, sí, hoy tenemos muchos temas muy interesantes para ustedes. El primer tema que tenemos es qué es Sukkot. Ese es el primero. El segundo que tenemos es las efemérides de todas las semanas. Y luego a lo mejor tenemos una invitadita sorpresa por ahí con un libro muy interesante del que les comentaremos en un ratito a todos ustedes. Vamos a empezar por las efemérides, porque en esta semana recordamos muchos inicios de muchas cosas, y al final de las efemérides vamos a hablar de la nueva efeméride de la que hablaremos el año que entra seguramente, porque es obvio que así será. Eh, no, ¿saben qué? ¿Por qué no empezamos por el final? ¿Cuál es el final? Pues el final va a ser todo lo que pasó, todo lo que debió haber pasado en en estas efemérides, porque ya la primera que tenemos es que, a ver, Isaac, recuérdame, ¿qué pasó? Bueno, va a ser ayer, pero es esta semana realmente. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer que vamos a recordar el año que entra y todos los Yo no años sé si por lo vamos venir, a ¿no? recordar, Daniel, porque tampoco vamos a recordar la eliminación de uno de los más temibles terroristas a los que se ha enfrentado Israel en algún momento, pero no es el primero. Van tres de los más importantes líderes, digamos, cabezas de las tres organizaciones más peligrosas, pero lo de ayer en especial fue la noticia que tuvo por lo menos al mundo judío y a Israel, en gran parte del mundo judío, como en espera, en expectativa durante 4 horas. 6:30 de la mañana, hora de México, ¿sí? Salió la noticia de que parecía, ¿sí? Y que habían eliminado, ¿sí? A Yahar Sinwar, el líder terrorista que organizó el trágico día del 7 de octubre, el ataque terrorista. Había fotos de él que se había encontrado y tardaron aproximadamente, o sea, 4 horas en dar la noticia y la certeza. Cabe mencionar que eso es curioso porque normalmente en muchos lados del mundo dirían, se eliminó y ya todo el mundo saldría a festejar y luego hacen las investigaciones y ya lo dicen y todo. Aquí esperaron, hicieron pruebas de dientes, pruebas de ADN, etcétera, etcétera. Muchos dirán, bueno, ¿y de dónde tenía Israel el ADN de Sinwar? Lo más curioso es que Sinwar estuvo 20 y tantos años en las cárceles de Israel. Después de cometer varios atentados terroristas, fue encarcelado. Fue, le encontraron, mientras estuvo en la cárcel de Israel, le encontraron un tumor en la cabeza, lo operaron en Israel, le salvaron la vida en ese entonces, y cuando fue el cambio de prisioneros, que todos recuerdan, por Gilad Shalit, ¿sí? Que intercambiaron a más de 1,000 prisioneros por un soldado israelí, ¿sí? Sin importar las condiciones, todo esto al que tuvieron, me parece que Gilad estuvo en más de 5 años secuestrado, que esperemos que no sea el caso con los 101 que quedan ahorita. Cuando se hizo el intercambio, uno de los que más solicitó jamás fue exactamente Sinwar. Todos sabemos la historia del 7 de octubre, donde él fue el arquitecto, el desarrollador y todo de este atentado terrorista, esta matanza. Y desde entonces empezó, así como con Bin Laden empezó una cacería para buscarlo a él. Se habló de N cantidad de cosas, que si ya se había ido a Egipto, que si estaba en Qatar, que si había escapado, que si había pedido la liberación de los rehenes a cambio de su libertad, que si había pactado, que si no había pactado, pero mientras se seguía en la expectativa. Ayer, después de un enfrentamiento, de repente un tanque de Israel, encontraron que habían 4 terroristas con un dron, encontraron que había 3, 4 terroristas en un edificio, sí, con armas, con todo. Israel primero investiga, que es lo más impresionante, es que primero investigó, sacó tomas donde se ve a una persona sentada en un sillón, tapada de la cara y todo,
Y cuando vieron que eran terroristas, ¿sí? Con las armas, con todo, disparó el tanque, destruyó ese lugar y encontraron que entre los cadáveres, ¿sí? Que se encontraron, eran dos altos mandos de Hamas y que tardaron 4 horas en identificarlo y que fue la gran noticia, que fue el que acabaron eliminando a este temible terrorista, ¿no? Digamos que esa fue la noticia que movió ayer el mundo y en todos lados. Lógico, es muy curioso, pero en los medios árabes dicen que murió combatiendo tremendamente. Por lo menos la escena del dron es de que se le apareció el dron, por lo visto, mientras estaba sentado en un sillón, le aventó un palo, falló, fue un combate feroz contra el dron, realmente con el palo, murió combatiendo, como dirían ellos, lo cual no es correcto, pero así se manejan formaciones. Explotó y fue encontrado, ¿no? Entre sus cosas que se encontró curiosamente un pasaporte y varios documentos, ¿sí? Varios documentos de un miembro de la UNRWA. Curiosamente la UNRWA, además, ahorita hablo de la UNRWA, un miembro de la UNRWA, ¿sí? Al que tenían un pasaporte falso para que pudiera salir de Gaza o de alguna cosa con esto. Se encontraron armas, se encontraron varios documentos, se encontraron varios documentos que no se ha dicho y no se sabe por la seguridad de los secuestrados, ¿no? Y de ahí han empezado a salir N cantidad de informaciones, de teorías, de si va a ser más grave el ataque de Hamas, que si al revés la nueva dirigencia va a tomarlo y va a decidir hacer la paz, y entre comillas, ¿qué más va a suceder? Que si va a ser un camino. Los familiares de los secuestrados salieron ayer y pidieron a Netanyahu y al gobierno que aprovechen esta oportunidad para que ya no está, quien obstaculizó gran parte de las negociaciones, para tratar de negociar y llegar a un nuevo acuerdo por la liberación de los rehenes, ¿sí? Y hasta ahí, ¿sí? Y hasta ahí es lo que fue sucediendo en toda esta noticia, que como te digo, por menos de 6:30 a 10:30, trajo en la atención del mundo en general también. Lógicamente, los líderes de Estados Unidos y de otros países libres felicitaron por esto, agradecieron, la ONU no se pronunció, Israel, el ministro de Relaciones Exteriores le pidió que hubiera algún mensaje de la ONU. Hay que seguir diciendo que era un terrorista culpable de asesinatos en masa. Y bueno, eso es lo que va. Irán amenazó con que ya tienen un gran ataque. Israel también dijo ya tienen preparado, va a ser mortal. Y sigue la tensión en la zona. O sea, la eliminación de Sinuar no es que va a acabar la guerra, no la va a acabar, no era el objetivo, era uno de los puntos, pero el primer objetivo de Israel es liberar a los 101 secuestrados que siguen. Segundo, acabar con el potencial militar, primero de Hamas y ahora de Hezbollah en Líbano. Entonces, por supuesto, ni la eliminación de hace poco del líder de Hezbollah y hoy, bueno, ayer, del líder de Hamas, no terminan con esta guerra, que esperemos que pronto acabe, pero falta ver quién decide tomar la batuta para llegar a algunos acuerdos, controlar, ver qué se puede hacer. Pero bueno, eso es, Daniel, en Em, pocas palabras, o en bien, muchas palabras. bien, déjame agregar que esta personalidad, este personaje es famoso en el mundo árabe porque es el que más palestinos ha matado también. Él ha tuvo una cadena de asesinatos en los que desapareció a cuanto palestino se encontraba que, que pedía o que sugería que se negociara con Israel, él los eliminaba. Entonces, para el mundo árabe, para el mundo palestino sobre todo, su desaparición es también una oportunidad para que si existen o los personajes que existen que buscan una resolución pacífica a este problema puedan encontrarla en manos
la desaparición de esa. Bueno, ahora vamos a Daniel, las... perdón, déjame decirte que justamente también en Gaza hubo festejos por la eliminación y no hablo de los soldados israelíes, sino de gente de Gaza que salió a festejar la eliminación de Sunar, porque como tú lo diste, era un asesino despiadado de todo aquel que se opusiera a su teorías, razones, política y todo lo demás, o sea, en ese sentido, o a cualquier que él considerara que fuera su enemigo, o no le cayera bien, o consideraba, y siempre bajo el pretexto de luchar por el pueblo, eliminaba a cuantos palestinos también quería. Porque además a los que dicen que lo que era Gaza no había libertad porque estaba Israel, recordemos que de 2005 hasta el 6 de octubre del año pasado no hubo ningún israelí en Gaza y el que llevaba el control y el dominio es Hamas, posteriormente bajo el mando de Sinwar. Entonces, si no había libertad en ese momento, pues al único al que habría que echarle la culpa es a Sinwar y al mando palestino. Pero bueno, eso es en eso y el mundo por lo menos parece que lo están reconociendo, lo están aceptando y algunos líderes del mundo lo están felicitando. Oye, Daniel, pero ya está aquí Carmen, que además está tomándose su día de vacaciones hoy, ¿sí? Mientras todo se toma su copa de Halloween, ¿sí? Yo creo que lo va a tener que hacer desde su casa las próximas, Daniel, porque tiene mejor luz, se ve como más agradable, se ve más contenta, ¿sí? ¿Te parece que antes que ir con efemérides y todo, vayamos con Carmen o qué quieres, Daniel? Bienvenida, Carmen. ¿Qué nos tienes hoy? Hola, ¿cómo están? No, ¿cuál vacaciones? Ando de home office. ¿A qué va a decir mi jefa? Isaac siempre tan indiscreto, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue en festividades? Muy bien, muy bien. Seguimos esto va a seguir por varias semanas, así que Déjame decirte, Carmen, que, bueno, ayer no fueron muchos así de festejos en ese sentido de las festividades también, pero ayer en una de las, como la gente sabe, durante Suques, la gente va y se siente su casa, en una suca, ¿sí? Como dicen, mi casa es su casa, ¿sí? Entonces sientan en la suca, ¿sí? Y ayer, justamente en una donde estuvimos, uno de los temas de conversación salió siendo, bueno, yo diría que hasta en los dos, también en la anterior, uno de los temas fue el CEDIJUM y la labor del CEDIJUM y el contenido que hay ahí y todo. Ayer hablamos, curiosamente, de un familiar de Daniel, porque era un militar de la Revolución Mexicana, de apellido Hop, Ajá. tío de Linda, que en paz descanse. Entonces, por ejemplo, dijimos, ya hablamos, dijimos, seguramente varios de estos materiales deben estar en el CEDIJUM. Así que, y viniendo además por ahí, aunque no lo festejemos en el mundo judío, el Día de Muertos que se festeja en México, deberías hacer algo sobre los panteones y la información que tengan para esas fechas más o menos. Pero bueno, perdón, Suques, en Suques, para conocimiento de muchos que no lo conocen, sí. no solo se debe de construir un azuque que debe de tener abierto el techo, bueno, primero en memoria para recordar los 20, 40, los 40 años que anduvieron paseando por el desierto. Imagínate, somos los únicos que celebran un mal guía de transporte. En vez de llevarnos directo, se puso a dar vueltas por el desierto y nosotros celebramos que lo que pudo ser un viaje de 2 meses se convirtió en un viaje de años. Pero en fin, 40 em, años, Daniel. 40, no, O hombre. sea, y bueno, ya ves por qué imagínate. tuvieron que inventar Waze en Israel, para que no les vuelva a pasar. Bueno, el caso es que además de construir un azuque, porque con eso recordamos que la construcción que ellos hacían, que ser interesante, en el desierto, pues no creo que muy seguido pudieran tener acceso a suficiente madera o suficientes plantas como para construir zuques para todo mundo. Pero el caso es que en este caso la zuque además es muy rara porque la zuque debe de estar abierta de tal manera en el techo que puedas ver las estrellas, Sí. para que puedas saber lo infinitamente pequeño que eres, para que puedas valorar el universo y lo infinitamente pequeño que uno mismo es durante el azúcar lo recuerdas, pero además está lloviendo. Así que además de recordar lo infinitamente pequeño que eres, Te pues mojas. recuerdas lo infinitamente mojado que estás. Y además,
Em, por si todo eso fuera poco, y viene a caso de tu comentario, en la SUKE tú pones los nombres de las personas que han muerto para que te acompañen, por lo menos emocional, sentimentalmente, Eso es lo costumbre cual, de quiere, algunas comunidades y de algunos lugares, Daniel. lo cual quiere decir que sí tenemos Halloween también, porque igual ahí están todos esos espíritus en la misma época en la que todos los demás andan llamando a todos los demás muertos. O sea, este es un evento una etapa de el ballet, el desfile, el cabaret de los muertos, porque donde sea que estén ha de haber ahí un desastre, y córrele, apúrate y vete, es que me llamaron en tal que no, también en la otra, y también, y es que me pusieron en tal país, no, es que también en el otro, yo ni siquiera sé dónde queda este lugar, es que ya me llamaron y bueno, es un desastre para los pobres muertos que tienen que andarse presentando por todos lados. Y entonces, bueno, pues esa es otra parte del azuque, de las cosas raras que hay en el judaísmo, porque muy poca gente sabe que hay que poner los nombres de las personas para que vengan y que digan, bueno, pues venga, acá está la Bobby y el Zeide y todos los demás. No Y ahora los sabía eso, pobres, ¿eh? ya ves, si sabías que tiene que estar abierto el techo Eso sí, y que está lloviendo, eso también. pues te digo, solo nosotros somos capaces de hacer eso. Y seguramente las señoras, ay, no dejes que se moje la comida. Bueno, pues ¿cómo le hacemos, verdad? Pero Seguramente bueno, eso hubiera pasado. eso es la SUKE, una reunión en una cabaña de construcción temporal que no puede ser no puede ser permanente. Nada de que ya la construí, con esta la que tengo todos los años. Oye, Es Daniel, peor. déjame corregirte. Jabat sí las mantiene permanente y lo que tienen que hacer es cambiar ciertos elementos del techo. Bueno, pues ellos hacen trampa, porque esto es peor que las luces de Navidad. Yo siempre de chiquito yo salía a la calle y decía, ay, qué bueno que no soy cristiano y que no tengo que andar colgando estas luces cada año, porque más flojera que colgarlas es quitarlas y Quitarlas. guardarlas, que es con todo el Daniel, cable, con oye, todas las luces. Daniel, y agrégale a lo de las luces de Navidad, que El si fueran árbol. parte de la comunidad judía, que si estuvieran en la religión judía, ¿te imaginas el manual para cuántas luces, cómo luces, las reglas, leyes, historias, especificaciones, depende de qué país vengas, de dónde, si había luz eléctrica, si había focos, si tenía que ser de tal altura, si las lucecitas tienen que ser a la izquierda, a la Bueno, derecha, verdes, eso es rojas? cierto. Por lo menos los cristianos son más light y nada más hay que poner luces, ¿ya? Y ni siquiera hay que ponerlas. Si quieres, ponlas. Y si quieres el árbol, ponlo. Aquí tienes que poner el etroc y tienes que poner las plantas y tienes que andar con tus cositas esas de palmas porque, Sí. porque acabas de llegar a un lugar verde. Yo creo que todo este rollo empezó cuando llegaron a un oasis. Y no sé cuántos llegaron, porque imagínate cuántos árboles tenía que haber en ese oasis, o hicieron un azuque para los Coanim nada más, o para Moisés y su hermano, o para dos que tres ahí de la Mishpoche, y ellos estaban en el azuque y los demás nomás denle vueltas alrededor y aplaudan, y yo qué sé qué, Oye, pero, Daniel, perdón, seguro hicieron dos para que fueran templos. El ajá, ¿Sí clásico sabes por qué chiste. dos, Daniel? Sí. sí, Uno para que uno fueran para la los que querían ir familia, uno y uno, otro para que fueran los que no querían ir a la otra. Seguro, por lo menos sí, había dos. Eso es un hecho. Porque no se iban a pero sentar bueno, con la señora de al lado o con el señor de al lado. Por lo menos iban a el, ser dos. el caso es que ya sabiendo lo que es Suques, y qué es lo que tenemos que hacer con Suques. Por cierto, que lo más interesante de Suques también es que lo hicieron coincidir para que el Ujú. último día de Suques leas el último pedazo de la Toire, lo lees el último día y al día siguiente ya empiezas Simchas Toire y reinicias la lectura de la Biblia. Para los que no lo saben, nos hemos tomado la delicadeza de dividir la Biblia en cortes específicos que acaparan todo el año judío. Y entonces, cada día se lee otro pedazo, cada semana se lee otro pedazo, cada mes se acaba otro pedazo, y cada año se acaba toda y volvemos a empezar otra vez. Y ni así
nos la sabemos de memoria, nomás para que sepan la atención que le ponemos al asunto, ni así nos la sabemos de memoria, ni así podemos discutirla seriamente, ahí andamos y luego contratan maestras para que nos enseñen, pobrecitas, este libro que a todos les interesa tanto y que nadie pone atención en leer. Sí, Oye, Daniel, ¿sabes lo que pasó en Nueva York, no? Ahorita, en uno de los no, edificios de las zonas más ricas de Nueva York. supongo que sí, lo que debió haber pasado fue que alguien quiso poner un azúcar en el balcón y los aventaron para abajo. No, puso alguien un azúcar en el balcón, el señor Joseph Goldberg puso un azúcar en el balcón y le tapó la vista al señor Johnson, ¿sí? O Smith, Pues, creo, no me acuerdo. Y el señor Smith, ¿sí? Se quejó amargamente, le dijo, ¿cómo me ponen enfrente de mi gran vista al río, a todo, a la vista, a la ciudad? Fue y se quejó ante el jurado, ante la policía, ¿sí? Y entonces un juez, ¿sí? Un tal Reichman o Michan o alguna cosa así, dictó sentencia y le fueron a avisar al señor Goldberg, ¿sí? Ya hay sentencia por su construcción de su cabaña que puso en su terraza tapando la vista del otro y tiene exactamente 8 días para quitarla. Le damos chance de uno más para cualquier otra cosa, pero para que la pueda quitar después de estos 8 o 9 días. ay, ¿qué te puedo decir? Estos jueces paisanos. Pero bueno, está bien, está interesante la historia, está muy interesante la historia. En fin, dado que nosotros ya te recordamos lo que no hemos podido aprender durante 40 años y nos hemos pasado repitiendo, a lo mejor por eso se la pasó Moisés dando vueltas hasta que dijo, bueno, un año más y a ver si se aprende el librito este que les traje y ya entramos. Y bueno, otro año más a ver si se lo aprenden y ya cuando se dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir caminando, ya estoy cansado, ya tengo varices. eh, si no se lo aprendieron, yo ya me rindo. Que Dios los ayude, que sean ustedes muy felices y en vez de dar vuelta a la derecha o de llevarlos a Canadá, los voy a dejar en Canaán. Y ahora sí, disfruten de este Ganan. vecindario en el que los dejé por no haber aprendido, por no haberse aprendido el libro que llevamos 40 años leyendo. Imagínate si tuvieras alumnos 40 años repitiendo la misma tontería y no se la pueden aprender. Digo, es realmente para, 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 para sentirse muy frustrado. Pero En yo fin, creo este que es es, así en todas las religiones, ¿no crees, Daniel? Porque yo también de pequeña fui desde muy pequeña a un convento a estudiar y toda esa situación. Y la verdad es que muchas cosas se te van olvidando. Esa es la realidad y bueno, más cuando pero eres muy tú porque niño. tienes cara de monja divertida. Tú Sí, no claro. tienes cara de monja, ay, sí, madre superiora, ay, sí, ay, padre superior, ay, madre superior. No, tú no tienes cara de eso, ¿eh? Y es que era mucho más complicado, y te digo que uno cuando es niño olvida mucho más las cosas porque te enseñaban en latín. Entonces, a mí se me complicaba un poco y de joven, pues como que empieza a quitarse un poco el interés en la religión, la verdad, o sea, lo que a mí me pasó, y pues se te van olvidando las cosas y hay cosas que ahora me interesan que ya no me acuerdo. Entonces yo creo que así mientras más te van y te dicen, mucho más se te olvidan las cosas y yo creo que es en todas las Que religiones. pluribus uno, ¿m? Para que recuerdes tu latín, ¿m? No, En sí, pluribus uno. me sabía todo, todo en latín, la misa, todo. Ahora ya estoy así como que tambaleándole por ahí. Pues todavía te queda tiempo, con razón. ¿Ves cómo Moisés se desesperó? Sí, efectivamente. Pero bueno, dado que no te acuerdas de tu latín, ¿qué tal anda tu español? Anda muy bien. Y en tu español, ¿qué nos tienes de memorias para esta semana de Suques y para la semana intermedia de octubre? Pues justo, Daniel, como le acabas de decir a mí, algo que me encanta del judaísmo es que todo tiene un significado, hasta lo más mínimo significa algo. Entonces, hablando hoy de significados, yo te había prometido traer el archivo de la Hashomer Hatzair para que la gente lo fuera disfrutando. Es un archivo muy grande que se recibió más o menos en el Sedijum, me parece, en el 2021. Yo estuve en el evento y estuve a cargo de varias cosas de la Shomer. Entre ellas,
recopilar su archivo fotográfico para hacer una presentación para su entrega de documentos al CEDIJUM. Y la verdad es que traían unas cosas muy padres. Y si algo me gusta de la comunidad judía y sobre todo de los jóvenes es que son como muy interesados, muy emprendedores. Y a mí personalmente me parece que el movimiento de Hashomer Hatzair es muy importante para la historia del judaísmo en México y sobre todo de los jóvenes y su desarrollo de pensamiento. Entonces, hoy traje precisamente varios archivos que hablan sobre la Shomer, incluyendo fotografías, la acta de fundación de la Shomer Hatzair aquí en México y también cosas que hizo su fundador, el señor Avner Alifas, el profesor Avner, que básicamente son cuadernillos en los que se estipulan los protocolos de la Hashomer Hatzair. En realidad este cuadernillo lo hizo su esposa, ay, no me acuerdo su nombre, la señora Simet, algo así. Ahorita aquí tengo el nombre apuntado. Y ella hizo este cuadernillo, todos los dibujos y los protocolos de lo que iba a ser la Hashomer Hatzair y de lo que tenía que ser. Pero para nuestro auditorio que no sabe qué es la Hashomer Hatzair, bueno, hay una serie de movimientos juveniles, en su mayoría sionistas, que se desarrollan en Europa. Surgen la mayoría en Europa en años en los que los judíos sufren el antisemitismo y diversas cosas. Estos movimientos lo que hacen es dar como cierta, ¿cómo le podríamos decir? Como identidad a los jóvenes. En realidad no son como escuelas ni nada, simplemente son enseñanzas ahora sí que fuera de lo escolar para dar como cierta identidad. Hay un montón de movimientos, la verdad es que yo estuve investigando y hay un chorro de movimientos, todos son diferentes, todos tienen un enfoque distinto, pero pues en su mayoría empiezan, creo que tengo yo entendido, Daniel, tú me corregirás, que de los primeros surge en Alemania, más o menos por el año de 1912, que eran estos llamados los Blau-Weiß o los azul y blanco. Eh, Otros surgen en Polonia, justamente Avner Alifas formó parte de uno de los movimientos y también pues fue fundador de varios kibbutz. Entonces, si quieres agregar El, algo, Daniel. el primero que surgió fue el Zukunft, que era el Ah, futuro. Y el Zukunft era el movimiento juvenil del Bund. Hasta la Segunda Guerra fue el movimiento juvenil más grande en el mundo. eh, Eh, para, de alguna manera, contrarrestar o competir con este movimiento, surgió primero la Shomer Hatzair como un grupo comunista judío, exacto. juvenil comunista judío, donde se leía y se estudiaban las vidas, los libros, la obra, las ideas de los comunistas y se mezclaba en este caso con con el objetivo sionista de ir a colonizar Israel. Además, cuando había que ir a colonizar Israel, de ahí surgió también Jabonim, surgió el Dror, surgieron varios movimientos más, Exacto. todos, casi todos, menos el Herut de izquierda, porque todos eran de grupos colonizadores que iban a ir literalmente. El primero, en realidad, sionista fue el Bilu, que sí juntó a un grupo de, pues yo les llamé siempre de despistados, de, de despistados europeos que decidieron dejar Europa Oriental para irse a limpiar los pantanos del cercano Oriente y no lo hicieron muy bien, porque los pantanos les ganaron a ellos. Entonces Claro. desapareció ese movimiento, bueno, desapareció ese grupo y luego apareció otro grupo. Del mismo apareció un segundo grupo, ayudado ya un poco por los alemanes, porque los alemanes, es una de esas vueltas extrañas, digámoslo así, los alemanes estaban muy interesados en estos grupos para que, con la intención de que los judíos polacos se fueran a Israel. Mm, Eran muy claro. buenas intenciones de los judíos alemanes. Ellos no iban, ellos facilitaban y ellos estaban basados en la filosofía de los Boy Scouts, que eran un Claro. grupo originalmente
hiperfascista. O sea, los Boy Scouts al principio eran un grupo de sobrevivencia fascista que enseñaba y preparó a los niños para poder luchar y estar en poder competir contra las democracias. Fíjate, estamos otra vez en el mismo punto. En unos Exacto, días vamos a sí. tener elecciones en Estados Unidos y hay una competencia por tratar de destruir la democracia americana, igualito como se dio exactamente al principio del siglo XX. Pero sí, esos son, y el grupo Shomer Atzair es uno de los grupos más activos, más dinámicos, más claros, porque los otros grupos como que se dividían entre, bueno, sí, bueno, no, sí es importante, no es importante, pero este no. Este fue muy claro, era muy claro en sus objetivos, y su gente le fue fiel, pues prácticamente hasta la muerte. Pero Pues continúa, por justo. favor. Justo lo que dices, Daniel, yo estuve estudiando el fondo, de hecho sigo estudiando porque siguen saliendo cosas, es un fondo muy interesante en tanto a historia oral, todas las cosas, y sobre todo hace poco, bueno, no hace más o menos un año conocí a una chica que fue miembro de Hashomer Atzair, y tú te das cuenta de la manera en la que quieren el movimiento, porque cuando yo la recibí, y vio el fondo de Hashomer y vio los panfletos, las banderas y todo lo que tenemos, pues fue una emoción muy tremenda la que ella tenía, o sea, muy emocionada. Me comentaba que lo que se vive en Hashomer Atzair es muy padre, o sea, tienen un movimiento muy, muy completo y tú te das cuenta cuando ves a las personas que están adeptas ahí, lo mucho que quieren al movimiento de Hashomer. Y bueno, para hablarle a nuestro auditorio un poquito más, el profesor Avner Alifas, que en realidad se llamaba Mendel Goldman, ¿De nació en veras? Polonia. ¿Eh? Yo no ¿Perdón? sabía eso. Ajá, se cambió el nombre a Avner Alifas cuando Es uno llegó a muy vivir nuevo, a eso yo no lo sabía. Israel. ¿Quién se lo sabía eso? Mira nada. Exacto. Mira, justo en el Serifum tenemos el acta de naturalización de Avner Alifas a palestino. O sea, él se cambia el nombre a Avner Alifas cuando llega a Eretz Israel o a esta parte que se llamaba Palestina, bueno, se llama Palestina. Y Mendel Goldman era su nombre original, pero él decide cambiárselo totalmente y adoptar un nombre más adecuado a lo que él creía, a sus ideales. Entonces, cuando él se va, cambia su identidad. Ese documento lo tenemos en el Serihum original para que, pues, si puedo traerlo la próxima semana lo traigo, porque como ahorita estamos en home office, pues se me complicó un poquito, pero para la próxima semana prometido que lo ponemos aquí para la memoria del programa. Y pues sí, él fue uno de los precursores del movimiento, más bien el fundador del movimiento de Hashomer Atzair aquí en México, y su esposa, que es Estela Simet, la cual ya tengo aquí el nombre, fue la que hizo los dibujos de cómo se iba a iniciar todo el movimiento. Déjame ver si puedo aquí compartir pantalla y les pongo el cuadernillo. Mm, Creo yo tengo entendido que Hashomer Atzair se fundó en los años 40 aquí en nuestro país. A ver, vamos a ver. Me falta que alguien me habilite para compartir pantalla, Isaac, porfa. Permíteme un segundito. Debes estar como tal, participante, se nos fue. Listo, Carmen. Ay, muchas gracias. Veamos dónde tengo las imágenes. ¿Estás? A ver, los voy a adelantar un poquito porque esta es otra imagen. Quiero enseñarles como tal el cuadernillo. Mira, aquí está. Lo encontré una vez así husmeando en el archivo de Avner Alifas, que tiene un montón de cartas en Yiddish y un montón de cosas muy interesantes. Entre sus cartas y entre sus cosas había un pequeño cuadernillo
Ahí lo saqué para tomarle fotografías porque me pareció súper interesante y muy bien dibujado el cuadernillo. Entonces, estos son los principios de la Hashomer Tzair, el establecimiento como tal de los protocolos, por ejemplo, de cómo se iban a hacer los uniformes, qué es lo que tenían que llevar los niños, cuáles eran las ideas y todo lo que se iba a desarrollar. Por ejemplo, aquí le voy a acercar un poquito porque para mí esto ya está muy lejos. Ahí está. Creo que dice, el Shomer es hombre de verdad y cuida de ella. El Shomer es el pioner del renacimiento de su pueblo, idioma y patria. El Shomer perdón, activo y aprende a vivir de su propio esfuerzo. Así vienen todo esto. Si te das cuenta, A ver, voy a es una, alejarlo. es casi una repetición del manual de los Scouts. Ujú, O sea, incluso los uniformes y todo, tú podrías jurar que son Boy Scouts. exacto. Y en realidad es un movimiento iniciado en Alemania, no Y en que tiene Estados sus bases Unidos. en los scouts, ¿no? Como justo nos lo habías mencionado. Sí, pero los Boy Scouts, tú los imaginas como hay esos niños simpáticos que ayudan a los viejitos a cruzar las esquinas. En realidad en Alemania eran esos niños simpáticos que ayudan a los peores gobiernos a llegar al gobierno. Exacto. Pues sí, bueno, ahora sí que Es se ha más, cambiado el movimiento. el gran evento de los Boy Scouts eran las caminatas nocturnas con antorchas, que en Ujú. Israel se tradujo a la subida de Masada, donde estos Boy Scouts de todos estos grupos tomaban sus antorchas y se iban para arriba a celebrar el suicidio de Masada, para de alguna manera celebrar la muerte y la confrontación, igual como los Boy Scouts alemanes. Híjole, nunca me gustaron los scouts, debo de decirlo. Bueno, pues bienvenida. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿te parece? Sí, por favor. Mira, este es el dibujo ya un poco más cercano. La verdad es que son muy buenos dibujos. Yo no Sí, dibujaría ni un sol, pero de ahí más o menos podemos ver justo lo que acabas de mencionar, que esta vestimenta propia como de los niños scouts y así, porque en realidad si lo ves así, tú lo ubicas como un niño scout, justo lo que así dices. es. Acá, por ejemplo, aquí, no sé si tú me puedas traducir lo que dice aquí abajo de los jovencitos dibujados, Pues dice la Menjalut, la menjalut. y me imagino que la Menjalut debe de ser la dirección, la directiva. Ujú. Que son estas personas que están aquí dibujadas, que son Esther, Sí, pero que Gershon, Isaac, Esther y Gershon, Yera. ¿no? Gershon, ¿no? Uno es Isaac, el otro Gerson, es, sí, Gerson parece, sí. Esther y Gerson. Escrito por alguien que aprendió a escribir en Polonia. ¿Por qué? Pues porque lo puedes ver en la Z y la J de Isaac. Ah, claro, claro. Eso es totalmente escritura, bueno, de alguien que aprendió a escribir en Polonia. Oh, Em, qué y observador. si ves además, esa Esther está segurito que está más bonita que la Esther original, ¿eh? No lo sé, no, Porque, no me meteré en controversias por si. y luego, mira, luego tienes la fogata, o sea, tienes todos los elementos. Exacto. A ver. Este ya es otra imagen. Este es el protocolo de la Haganá Harashit de 1960. Aquí nuestro traductor de hebreo, por favor. la Naga es la directiva, es la mesa directiva, la mesa directiva general, o sea, Naga es como el Principal, consejo directivo. Pero si está Raquel, nos va a decir mejor. es la directiva principal. Ok, pues aquí viene todo lo que es la directiva y todo lo que se va a llevar a cabo. Es lo que dijo Isaac exactamente. Muchas gracias. Pues aquí vienen ahora sí que la división de trabajo, la crítica, Te voy la a decir elección las de los actividades que cargos. tenían. Tenían la Nagata Rashid, o sea, su Seder Ayom quiere decir
el orden del día de la junta y estaban presentes, como verás, era una junta muy nutrida. Hinda, Menachem, Mordejai y Kurt. Muy nutrida la mesa directiva. Tenían eso, luego tenían la crítica. Peulot son de las actividades que hicieron lo que eran los guías. Luego venía una actividad que era normalmente el mes de las NOA, el mes de la organización. ¿Sí? Luego la parte económica, o sea, el tesorero tenía que hablar. ¿Eh? Y luego qué iba a haber en la semana también, ¿sí? Principalmente, ¿no? Y hubo elecciones de los cargos, que si ves había el secretario, el tesorero, la representación seguramente ante otras actividades, el Keren Kayemet, el encargado de la bandera, quién la cuidaba, quién la cargaba, ¿eh? Y ya no alcanzó a verlo de abajo. Me llama la atención, me llama la atención que hay, bueno, no son todos, pero hay muchos de origen alemán. Eh, si no digo, básicamente por los nombres, Kurt y Hinde son nombres totalmente de origen alemán, que solo se presentaban en la comunidad de origen alemán o húngaro, Pues puede ser igual austriaco. con lo que estábamos diciendo, ¿no? A lo mejor hay todavía este vínculo identitario con los scouts en Alemania, entonces este movimiento que se acerca más Sí, a los principios del judaísmo, pero teniendo como esa raíz de Alemania, entonces puede ser sí, porque que... además hay que entender, porque eso explica parte del Holocausto también, que para el mundo entero, Alemania, antes de las guerras, era el centro cultural más importante de Europa, con mucho. El centro científico y cultural era Alemania, no era Francia, no era Estados Unidos, no era Rusia, era Alemania. Ujú. Y todo lo bueno salía, la música, la ciencia, la literatura, la filosofía, el comunismo, salían de Alemania. Sí, tienes razón. Bueno, acá hay otras Entonces, decisiones técnicas, crítica, acá más y más cosas que hacer dentro de la Hashomer. Y acá ya tenemos otras fotografías, varias que nos donaron hace poquito la Hashomer Atzair, de mira las qué chistoso, esa que pusiste está al revés, y por estar al revés, el hebreo parece más árabe. O sea que el Sí, es hebreo al cierto. revés parece más árabe. Pero bueno, está bien, ahí están. Ok, pues estas son más o menos las actividades que llegaban a cabo los chicos de la Hashomer y de también los sitios que visitaban, las fogatas. Pues estas fotos se ven muy ochenteras. De hecho, sí son aquí dice, por ejemplo, la Pues descripción de la sí, fotografía, que son de Comjomila de 1980. mira qué buen cálculo tienes, ¿eh? De Sí, ser es que camomila, ¿no? Pero aquí bueno, es está el bien. Ocotal. Claro. Este es otro evento de la Shomer. Acá, pues los chicos, la verdad que se ven bastante activos, ¿eh? Bueno, te ibas de majané, ibas todas las semanas a hacer algo, entrabas en contacto con el campo, caminabas. Imagínate, en Ciudad de México nos íbamos a los dínamos Ay, qué en bonito. Coyoacán y te ibas de excursión y tocabas tierra, tocabas árboles, lo cual no era lo común. Y que ahora pues Y ya es menos común, ¿no? En las juventudes ahora de es ahora todavía yo veo menos porque cero to- contacto con la naturaleza. No, todos se estos, siguen yendo además de todos estos. campamento y todo, ¿eh? Menos que antes, menos de la misma manera que se iban antes, pero se siguen yendo de campamento. No, o sea, me refiero a los chicos que pertenecen a la Hashomer y que yo tuve la oportunidad de conocer en el evento, pues todavía son muy activos en ahora sí que en todos los protocolos y sus actividades, etcétera. O sea, yo sí me refiero a la juventud en general con esto de las redes sociales y que tienen embobados a las juventudes. Muchos han perdido el contacto con la naturaleza o el simple hecho de ir a caminar. A veces a muchos jóvenes les parece 100% aburrido y pues en realidad muchas de estas cosas o de estos movimientos pues, con los cambios sociales se han ido desapareciendo y es muy importante que se siga resguardando la documentación de la Hashomer que hasta la fecha sigue activa porque pues muestra este
estos movimientos juveniles que en realidad pues ya vemos muy pocos jóvenes con ideología, con ganas Ese de es el conocer. punto, Ujú, ese es el punto. Ideología, pensamiento y compromiso. exacto, muy Ninguna de las poco. tres cosas se da. O sea, hemos llegado al grado de que celebran Yom Kippur, celebras Yom Kippur y fasteas, pero fasteas para poder después tener la fiesta de terminar de fastear y ponerte unas borracheras tremendas. A Entonces, ver, bueno, Exacto. voy a hacer varias correcciones, Daniel, que no estoy de acuerdo. Uno, la fiesta de Kippur, que además me tocó el organizarla durante muchos años, era la fiesta que reunía más jóvenes en la comunidad y que resultaron muchas parejas de ahí. Con la de estas, bueno, 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 nada lo que como el sea, alcohol. pero en su momento tenía ciertas, y no era tan de borrachero, pero está bien. Hoy ya no se hace, Ajá. ojo, hoy ya no se hace esa fiesta. Hace años se suspendió la fiesta de Kippur, ya tiene varios años. Segundo, yo no creo que haya desaparecido. Sigue siendo el mismo número, la misma gente. O sea, no, o sea, ni en esos, ni hace años era que la mayoría de los jóvenes fueran a las NOT o a las organizaciones juveniles. Siempre ha sido una minoría de gente la que participaba y muy curiosamente de ellas han salido gran cantidad de líderes. Entre ellos, por ejemplo, conoces a Galicota ya, aquí está Liberat y varios más que han salido de todas estas organizaciones juveniles. En su momento estuvo el Betar en México, que era el antagónico de la Shomer, está Noara Zioni, que hoy sigue reuniendo, a diferencia de años, hoy tiene 300 niños que van cada sábado a participar de diferentes cosas. O sea, ha cambiado la manera, ha cambiado esa parte. Probablemente en los 60 la ideología era un factor muy importante. Y entonces tenías grupos como el Ijud Abonim, hoy Abonim, tenías el Betar, tenías la Shomer, tenías el Halutz, tenías la Noar, cada uno con una ideología muy marcada. Hoy se puede decir que tiene una ideología, pero siguen reuniéndose, siguen teniendo Majanot, que ha cambiado, ya no te vas a campo abierto a tenerlo, como seguramente hiciste tú, Daniel. Bueno, tú ibas a pelear con dinosaurios, nosotros íbamos un poquito diferente, tenías que cuidarte. Nosotros salíamos al bosque, a algún terreno baldío, hoy se van a otras zonas, incluyendo Tepozotlán, a tener los campamentos, por muchas razones que ha ido cambiando tanto en la sociedad como en el país, en todo eso. Hoy lo pensamos lo que hacíamos nosotros hace 30 años, de irte a cualquier terreno y ponerte, y que alguna vez te resultó que era terreno privado y tú estabas ahí metido, bueno, hay cosas que van. Pero yo creo que eso sigue y siguen siendo esas organizaciones las que siguen surtiendo y generando gran cantidad de los líderes de la comunidad en muchos sentidos. Entonces, no desaparecieron, no dejaron, cambiaron las maneras como cambió todo en la sociedad. Ahí puedes ver el árbol, la foto que vemos en el árbol. La burla más, una de las burlas que hacíamos o de los juegos que hacíamos era decirle a los niños chiquitos que se fueran corriendo al OEL, a la casa de campaña principal, porque les hablaba su mamá, en medio del bosque les hablaba su mamá, y salían corriendo y no, pues es que el teléfono ya se cortó o molestaba. Lógico, no había teléfono, no había línea. Hoy salen corriendo y te dicen, no, no, no es cierto, no ha sonado mi celular, ¿no? O sea, digo, ha ido cambiando, ¿no? Bueno, el caso es que en estos movimientos sí se fundaron de alguna manera los orígenes de un liderazgo activo y con algún tipo mínimo, aunque fuera de ideología y un gran compromiso hacia la comunidad. Esto fue muy importante para la creación de las comunidades en todos lados. Ese se parece. En A ver, Australia, regresa la foto. Esta podría ser yo sacando fotos. sí, bueno, ahí está Isaac sacando fotos, ¿ok? Déjame Con su decirte que muy cámara, probablemente, Daniel, es en Tepozotlán. No, seguramente. Yo ¿Mandé? nunca he estado ahí. no, aquí dice con, ay, es que no alcanzo a leer bien, con Jomila, ¿así? A es Sí, Camomila. ajá, Todos íbamos de campamentos a Camomila. Bueno, acá en, mira qué pareja tan bonita de Shomer. Qué pareja tan bonita. Muy bien. Esos no se Eh, fueron de Majané. Deja que hable, Carmen. Esos no se fueron de Majané. bueno, pues me parecen muy interesantes las fotos que trajiste, Carmen, y muy bueno el tema para explicarle un poco a la gente, porque luego preguntan, ¿cómo es que está organizada la comunidad? Bueno, la comunidad judía está organizada gracias
en buena medida a estos movimientos juveniles que crearon una generación de líderes comprometidos. Sin ellos no hubiera habido nada más que gente, bueno, que gente comprometida con una religión. Esto es judaísmo secular, totalmente ajeno prácticamente a la religión, mas no a las costumbres y tradiciones. Es Exacto. algún tema difícil, pero lo vamos a tocar la próxima semana. ¿Qué es un judío secular? Y más cuando se declara anti-Netanyahu y entonces lo acusan de no ser judío. Eso lo veremos la próxima semana. Mira qué bonito, esto está listo para la Inquisición. Mira, ¿Eh? no, pero ¿qué te puedo decir? Bueno, para que veas Pero lo que hacían en esos campamentos, ¿eh? estas son de qué año son estas fotos, Carmen? La mayoría de los 80s, las que yo tengo, mayoría 70s, 80s. A ver, siga. ¿Tenemos otras, Carmen? Y bueno, Tengo un chorro, pero ahora les puse muy poquitas. Pero si quieren, la siguiente semana les traigo el hay acta que de buscar quiénes son naturalización todos. A de ver, profesor Abner y otras fotos que tengo por acá. Por favor, hagamos Claro que eso sí. para la próxima semana. Hoy, porque se nos viene el tiempo encima, vamos a terminar con las efemérides, porque esta semana está llena de inicios. Es interesante toda la gente, todo lo que empezó y nació en esta semana. Fíjate, por ejemplo, el 12 de octubre de 1802 se graduó la primera generación de oficiales de West Point en Estados Unidos. Y uno dice, "Oh, West Point, pues sí, pero lo interesante es que en 1802 la mitad de la generación de West Point de Estados Unidos, la mitad de los alumnos eran judíos. Lo cual, comparado con Europa Oriental, en Europa Oriental todo lo que se evitaba era pertenecer a los ejércitos de esos países porque nos ponían en la primera línea sin rifles, y en West Point, al contrario, todos se aventaron a tratar de participar. También nació Edith Stein, que es muy importante en los movimientos, curiosamente, en los movimientos juveniles. También se creó la Bnei Brit. A lo mejor nos quieres traer algo de la Bnei Brit la próxima semana, Uy, porque sí, 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 sí. el 13 de octubre de 1843 se creó la Bnei Brit. Es interesante cómo se cambió de Alemania, el centro de acción de Alemania a Europa Oriental y de ahí a los Estados Unidos. Porque la creación de West Point, fíjate, 1802, el caso Dreyfus fue a final de ese siglo y fue un escándalo, precisamente fue un escándalo porque los judíos llevaban un siglo perteneciendo a los ejércitos de Estados Unidos, de Austria y de todos lados, y fue el francés el primer ejército que usó a un oficial judío como, ¿cómo se le dice? Scapegoat, como, bueno, para culparlo de lo que no había hecho y de lo que habían hecho los otros. En fin, también nació Lenny Bruce. Lenny el Bruce chivo es expiatorio es lo que querías decir, supongo. chivo expiatorio, sí, gracias, eso es, sí, sí. También nació Lenny Bruce, que fue comediante sarcástico judío yiddish de Canadá, muy conocido en el círculo de lo que eran los humoristas americanos, hasta la fecha de hoy. También nació Hannah Arendt, y Hannah Arendt fue la primera, bueno, la primera no es cierto, pero fue la primera mujer comunista en un movimiento juvenil en Europa. Nació Michael Mirowski. Michael Mirowski fue un médico polaco que se formó en México e inventó ni más ni menos que el desfibrilador. Si alguno de ustedes ha sobrevivido a un ataque cardíaco, se lo debe a Michael Mirowski, ni siquiera usted había oído el nombre jamás, y sin embargo se formó en México, de un judío de origen polaco que inventó el desfibrilador. También se inició el levantamiento en el campo de exterminio de Sobibor, que fue uno de los primeros en levantarse en armas y fue ser totalmente destruido
Para mí es especialmente importante el campo de exterminio de Sobibor porque toda la gente de Lubieszów y de Helm fueron a dar a Sobibor. Y cuando dicen, cuando los grupos como Abner Alifa salen a decir es que ustedes se dejaron matar como borregos, no es cierto, no nos dejamos matar como borregos, como tampoco se dejaron matar como borregos, o a lo mejor sí, los del pogrom de Sderot, pero mira, Sobibor a Sderot y se cierra el círculo. Aunque no lo creas, en esta misma semana Karl Marx se convirtió en el director editorial del Rheinische Zeitung, que es el periódico del Rin, y desde el cual realmente expuso su teoría del marxismo, contra la cual Hermann Göring y Himmler y Hitler armaron el partido nazi. Y en esta semana, casi 100 años después, en realidad fueron 104 años después de que Marx empezó la publicación de sus ideas en el Rheinische Zeitung, se suicidó Hermann Göring. O sea, terminó prácticamente la Segunda Guerra Mundial. También en esta semana nació David Ben-Gurión, político sionista, creador del Estado de Israel, enemigo acérrimo de los judíos de Europa Oriental y sobre todo del judaísmo tradicional socialista yiddish. Partió también el primer tren de la muerte en 1941. Partió el primer tren de la estación ferroviaria de Praga a Lodz. El primer tren. Quería yo ver cuándo fue el levantamiento en Sobibor, porque el levantamiento en Sobibor fue en el 43 y el primer tren partió a finales del 41. También se inició, fíjate cuántas cosas, hasta en esta misma semana, igual que en Sobibor, se inició el levantamiento, la resistencia de Abba Kovner en Lituania. Y Abba Kovner además fue a dar después a Alemania, donde le arrestaron por tratar de envenenar los pozos de agua potable, y luego fue a Israel, donde él se encerró en Lojameya Getaot para no tener que lidiar con los sionistas israelíes que los acusaban a ellos, el centro de la resistencia, los acusaban de ser borregos y les prohibían hablar su idioma y publicar libros en su idioma, que era el yiddish. Bien, en esta misma semana murieron ahorcados 10 jefes nazis por cargos en contra de la humanidad. Fíjate cómo se cierra el círculo del inicio de la guerra, el inicio del levantamiento y el llevar a juicio a los nazis participantes. Si no conoce usted a Uri Lesser, conózcalo, nació esta semana y él inventó el modernismo alemán. Para colmo de los nazis, hasta el modernismo alemán fue inventado por judíos alemanes. También nació el poeta Asher Schwarzman, que dejó un extraordinario legado cultural en yiddish, y nació Zeev Jabotinsky. Zeev Jabotinsky, líder del movimiento Betar, padre de, bueno, no padre así, sino padre intelectual de Netanyahu y justificador de la teoría de la anexión de los territorios ocupados a lo que fuera Israel. Zeev Jabotinsky del Betar. Así que si tienes fotos del Betar, también las puedes traer la próxima semana. Fíjate, Bnei Brit, Betar, fueron fundados en esta misma. No lo tengo acá, pero el 15 de octubre fue fundado el Bund y el partido y el grupo Zukunft, que todavía existe hoy en día en Canadá y en Australia básicamente, y tiene un pequeño resurgimiento en Austria. A ver, ¿qué te imaginas? Qué Pero bueno, interesante. sí. Daniel, varios puntitos interesantes. Uno, Hannah Arendt, creo que podría ser una de las representantes, y no sé si tuvo que ver algo con Ashomer Atzair, pero era Claro, claro. justamente, ¿sí? Digo, hablando del tema, tenía otra cosa más, pero te faltó, bueno, ya que hablaste de que justamente en octubre, en esta semana, se juzgó o se castigó, curiosamente, a 4 importantes líderes nazis. Bueno, esta semana se acabó y se eliminó a un otro a Sinuar, digamos que en algún lado lo comparan con los nazis en algunas cosas, o todo eso, para que vean que las relaciones son. Y te faltó
cosa muy importante de octubre, Daniel, del 12 de octubre. Digo, aparte de ser el Día de la Raza, que ya es de la hispanidad y todo lo que implica legal, política y todo el rollo, te faltó decir que es el día que se fundó el Club de Fútbol América, el más importante, relevante de México, del mundo, que además curiosamente tiene mucho que ver con muchos aspectos con la comunidad judía de México, pero tiene que ser la fecha más relevante de octubre, por supuesto, en todo este planeta, Daniel. Bueno, No hay nada más relevante que eso. hay que subrayar que la fundación del Club América, de alguna manera, viene siendo consecuencia de la fundación del Bayern, del equipo Bayern de fútbol ¿Bayern también, Múnich? el ¿O cuál? Bayern Múnich, porque el Bayern Múnich fue un grupo, un equipo de fútbol creado por judíos alemanes, a los cuales se les arrebató cuando los nazis tomaron el poder, igual que la Exacto. Porsche. Eh, pero esa tradición de fundar equipos deportivos, en México la siguieron los Besudo No, con la creación. Daniel, el Club de Fútbol América no fue creado por los Besudo. Los Besudo adquirieron después el club y después se lo vendieron a los Ah, dueños actuales. Los Besudo lo compró años después el club porque lo puso y después lo vendió por publicidad, por cambio de publicidad, o sea, en intercambio a Televisa al señor Azcárraga. mira nada más. Bueno, y entonces, ¿y qué anunciaron? Jarritos. Carritos, ¿Mm? qué Pues ricos sí. son. Ujú. ¿Eh? Pues sí, esas es las vueltas del dinero y las vueltas de la comunidad. Pero Y tuvo, fíjate que para que el auditorio también lo sepa, el Bayern Leverkusen era el equipo de los nazis. Sí, claro, claro, porque pues todo lo que le quitaron a los paisanos lo nazificaron para que no quedara nada atrás de esa historia. Y a pesar de eso, pues seguimos con Mirzain Endo, seguimos acá, estamos acá, y pues aparentemente, para bien o para mal, pues seguiremos acá. Así que, y ya, bueno, ya que seguiremos acá, pues seguiremos acá la próxima semana, porque hoy ya se nos acabó el tiempo y la próxima semana, con todo gusto, volveremos con ustedes a ver qué es lo que se repite en el mundo judío, qué es lo nuevo en el mundo judío y qué nuevas novedades les traemos. A lo mejor para la próxima semana el gobierno de Netanyahu ya tiene un plan de qué hacer, porque hasta ahorita todavía no saben qué hacer o qué van a hacer con Gaza. Ojalá esta semana la usen. Debe de haber alguien que sepa yiddish en ese gobierno. Díganle que lean los libros, sí, sí, que lean sobre los judíos en Polonia, que lean un poco de Sholem Asch y que aprendan qué es lo que se llama la autonomía cultural e intelectual de los pueblos, que lean un poco de Weber también, para eso tienen que saber cualquier idioma, a lo mejor hasta los tradujeron a hebreo, pero ellos no lo han leído, para poder hacer un plan de trabajo en el cual demuestren cuál es su plan para el futuro de una Palestina libre, pacífica y asociada productivamente para Israel. bueno, Y para la paz de todos, porque los palestinos estoy seguro, aunque no lo crean, que además de que hay muchos que quieren la paz, hay muchos que ya están verdaderamente hartos de la oye, situación en nos la que faltó los han una hecho vivir. efeméride importante, fue cumpleaños de Raquel Saed. Bueno, vamos a continuar seriamente con el programa porque vamos concluimos con el programa con esta nota amable, alegre, feliz y tan humana. Y nos volvemos, y todos los que cumplieron años esta semana también fue su cumpleaños. Muy bien. Fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, Entonces a todos los y cumpleaños les Daniel, mandamos aunque felicitaciones. suene, también hoy es importante recordar que en esta semana se cumplió un año, ¿sí? Del fallecimiento y de que se nos fue la Ler Maya. Eso sí, eso también. Así es que todos los que murieron este año que tiene su Yorkshire en esta semana, también los recordamos y hacemos un pequeño hueco al final del programa para recordar a la Lerer Quemaya, fundadora de este programa, y estoy seguro, eso no me queda la menor duda, que la mayor parte preferiría que estuviera ella aquí a que estuviéramos otros. O que estuvieran todos, pero que estuviera ella aquí. Así que, Daniel, solo aclarando, ella prefería que estuviera ella
la mayor parte preferiría que estuviera ella. No digas en lugar de nosotros, en lugar de ti y de mí, porque de Carmen seguro todos quisieran que estuviera. Bueno, quise ser amable contigo, Isa. Gracias. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Oye, a lo mejor por eso no está la Lera que Maya para que pudiera estar Isa. Bueno, no sé. El caso es que la recordamos, le agradecemos lo que dejó. Es, la tenemos que poner en esta semana de efemérides para que el próximo año no tenga Isaac que llegar y ponerlo, sino que esté en la lista de efemérides como debe de estar la fundadora de Judaísmo Hoy, de la Hora Judía de México y de tantas otras cosas. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Gracias, Carmen, y a ver qué nos traemos la próxima semana. Por cierto, muy bonita tu taza, ¿eh? Muy bonita, muy llamativa, colores muy, muy Otoñales. otoñales y así es, así es. Listas Muchas para, gracias. listos para los días de brujas. Qué bueno. Gracias. Gracias, bye. Bye.